¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. 13, estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Iniciando semana, espero que han tenido la oportunidad de compartir con familiares y amigos este fin de semana. Quiero saludar especialmente hoy a mi amigo y colega José Adán Silva, que está de cumpleaños. Nunca se me olvide el 4 de abril, José Adán. Así que un abrazo para José Adán con olor y sabor a café. Gracias por estar con nosotros siempre a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a quienes nos escuchan a través de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que usted no se pierda de lo que ocurre en su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Y gracias a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales. Recuerde, búsquenos en Twitter como Café con Vos Ni, en Facebook Café con Vos Ni, nuestro sitio web www.cafeconvos.org, y recuerde que en YouTube solamente le pone al buscador Café con Vos y ahí apareceremos. Ahí están todos los programas que usted quiera compartir, ver, repetir, analizar algún tipo, alguna entrevista, algunos aspectos que han tenido entrevistas que a ustedes les gustaría retomar para hacer análisis de la vida nacional, de la vida económica, de la vida social, de la vida política, ambiental, de la vida cultural o deportiva. Ahí está, Café con Vos en YouTube. Más adelante, Nicaragua se quedó sin procurador de derechos humanos el pasado 9 de marzo. Omar Cabezas renunció después de más de una década de estar al frente de esta institución por problemas de salud. ¿Qué perfil debe cumplir un procurador de derechos humanos? ¿Cómo debería ser su actuar frente a una sociedad tan polarizada políticamente como la nicaragüense? Así que más adelante va a estar con nosotros Uriel Pineda. Él es máster en Derechos Humanos, está desde México, estará vía Skype con nosotros, es académico de Derechos Humanos allá en México y estará con nosotros acompañándonos para darnos algunas pinceladas de cómo debería de ser el próximo procurador de derechos humanos. Solamente hay 2 candidatos, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos más adelante también en sus perfiles, pero las características que debía de cumplir el futuro procurador de derechos humanos lo estaremos hablando con Uriel Pineda, pero antes también estaremos conversando con el doctor en periodismo Santiago Tejedor, que dará una conferencia de prensa que se llama Aprender a Aprender Más, que nos va a dar algunos aspectos relacionados con cómo se puede o se deben utilizar las nuevas tecnologías para que la educación sea de mayor calidad, que tengamos la posibilidad de educarnos a distancia. Todo esto y más en el saborcito de la mañana. Ustedes pueden ser parte, recuerden el programa 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Tomémonos juntos este delicioso café. En Docucentros PBS satisfacemos tus necesidades tecnológicas, ofreciéndote productos con la mejor calidad y el mejor servicio. Consigue todo lo que necesitas en suministros y papelería. Visítanos en cualquiera de nuestros 8 Docucentros PBS. PBS, hacemos que las cosas sucedan. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Nicaragua recibió un reconocimiento por la calidad de servicios de aeronavegación de parte de el Consejo Directivo de la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COSESNA. Nicaragua se ha caracterizado por, en los últimos años, ¿verdad?, por resaltar o
tomar los primeros lugares a nivel de seguridad portuaria y servicios aeroportuarios. Y este reconocimiento, pues lógicamente que le da otro espacio a Nicaragua a nivel internacional en el sentido de seguridad. Se ha hecho a este país más de 10 auditorías. En el caso de el aeropuerto internacional, el reconocimiento, según la nota de prensa, fue extendido por el exitoso desempeño de la aviación civil nicaragüense en los últimos 10 años, según el presidente de COSESNA, Jorge Vargas. Decía el director de Aeronáutica o del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, Carlos Salazar, que hemos tenido auditorías sistemáticas, señalaba, todos los años en temas de seguridad que complementan el sistema de vigilancia de la aviación civil en Nicaragua. Hemos pasado son más de 15 auditorías desde el año 2006, y esto pone a Nicaragua en un buen punto porque imagínense que solamente después de Canadá, Nicaragua es el país con el puntaje más alto en el cumplimiento de las normas de seguridad operacional en América, según el Organismo de Aviación Civil Internacional, OASI. Así que buenas noticias en esa línea para el país. Otra información que estuvo llamando la atención el fin de semana es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió al gobierno de Nicaragua que emita medidas cautelares a favor de Carlos Bonilla y de su esposa Gabriela García, que fueron atacados por 5 personas encapuchadas hace más de un mes en la colonia 10 de junio. Estos 2 activistas que piden elecciones libres y transparentes y que han estado a lo largo de los miércoles que se han hecho de protesta ahí cerca del Consejo Supremo Electoral en Metro Centro, ahora la CIDH pide que el gobierno de Nicaragua emita medidas cautelares que protejan su integridad. Recordemos que Bonilla fue atacado, casi asesinado. Supuestamente se detuvieron a 2 personas. Esas 2 personas no se sabe qué pasó con ellas, si las liberaron, si están procesadas. La policía dice que la auxilio judicial estaba, la del Distrito 4, que fue donde fue a poner la denuncia Gabriela, le dijeron que auxilio judicial el que estaba a cargo de esto, y hasta ahora, como se dice en buen nicaragüense, parte sin novedad. No tenemos nada, no sabemos nada de esa investigación, y la CIDH ha pedido al gobierno de Nicaragua protección a estos 2 activistas políticos. El punto es, ¿será que se los van a dar? ¿Será que van a cumplir con esta solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a ver, eso es un punto que todavía está por verse. Por otro lado, se conoció la detención este fin de semana en el caso de María Angélica Chamorro, de su ex esposo, Bosco Urcullo. Fue detenido en el caso de María Angélica Chamorro el fin de semana, según se conoció a través de los medios de comunicación. Estuvo en el Chipote y la gente, estamos hablando del caso de María Angélica, ¿verdad? Chamorro. Alex, caso María Angélica Chamorro, estamos hablando, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces Bosco está detenido, esta persona que es el padre del niño que procreó con María Angélica, no se sabe hasta ahora qué ha ocurrido con él. También estaba detenida su actual pareja. Es decir, sigue habiendo un misterio alrededor de esta investigación también, que este Bosco, el que está en esta fotografía, en medio de los policías. Volvamos a la gráfica anterior, a los amigos de radio, este Bosco también, a los amigos de radio estamos presentando imágenes de Bosco Urcullo, que es el ex esposo de María Angélica Chamorro, que fue encontrada muerta en su casa de Altamira hace un par de semanas. Vamos a ver hasta qué punto la policía da de una vez por todas una resolución, porque entre más pasa el tiempo y no hay información concreta, las especulaciones continúan y las preguntas continúan alrededor del caso. Y hay un escándalo mundial, escándalo financiero mundial. La Organización Internacional de Periodistas de Investigación publicaron ayer una investigación que se llama Los Papeles de Panamá, Panama Papers, le han llamado a nivel internacional, que son 11 millones de documentos que involucra a unos 140 líderes mundiales
figuras políticas, figuras de la realeza, a Lionel Messi, jugador del Barça, porque los acusan de haber creado empresas offshore, que no es nada ilegal, ¿verdad? Pero el punto es para qué las crearon, de acuerdo a la investigación, para evadir impuestos. Ahí está Vladimir Putin, ahí está Mauricio Macri, presidente de Argentina, y está Adrián González, este personaje que está en pantalla, que era el ex escolta de Hugo Chávez y que abrió una cuenta en la isla de Seychelles 4 días después de que Nicolás Maduro asumió el mando en Venezuela. Se trata de la investigación o el destape de documentos más grandes de la historia, después de Wikileaks, que Wikileaks se le ha quedado muy pequeño, parece, a este escándalo, y vamos a ver qué otras cosas comienzan a aparecer, porque se trata de 11 millones de documentos que involucran a deportistas, como digo, artistas. Ahí está Pedro Almodóvar, por ejemplo, también. Está la hermana del rey de España. O sea, es realmente un escándalo mundial. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde está la línea de lo lícito o lo ilícito en el caso de las empresas offshore? Eso es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos acá con un par de amigos, ¿verdad? Un par de amigos. Está con nosotros Santiago Tejedor, el doctor Santiago Tejedor, doctor en periodismo de la Universidad de Barcelona, y está con nosotros Ivonne Guzmán, directora ejecutiva de FUNIDER, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, ¿verdad? Así es. Bienvenidos a Café con Vos. ¿Cómo les gusta el café? A mí me gusta solo y sin azúcar. Sí, sin azúcar. ¿Y ya comieron huevo? ¿Ya comiste huevo nicaragüense? He comido, sí. ¿Qué tal? Muy bueno. Bueno, hay que comer huevo siempre. Y nicaragüense, ¿verdad? Por supuesto. Vienen a una conferencia, hoy van a dar una conferencia sobre aprender más, así se llama la conferencia, o es aprender más, ¿cómo es la conferencia? ¿Cómo se llama? Aprender hacia una educación 3.0. 3.0, uno dice, 2.0, estábamos de 2.0 hace poco, sí. Ahora vamos a 3.0, entonces uno dice, ¿hacia dónde vamos y de qué se trata? Bienvenido Santiago, bienvenido Ivonne. Bueno, buenos días, un placer estar con vosotros en este país que conocí hace ya unos años y que ahora tengo la oportunidad de volver. La idea de esta conferencia es sobre todo pensar y repensar qué está pasando en el escenario educativo. Estamos en una sociedad que no es la sociedad de la información, es la sociedad de la infoxicación o del ruido. Existe más contenido del que podemos digerir y aquí los docentes, las escuelas, las universidades tienen que hacer algo. Esta tarde queremos hablar justamente de los retos educativos que en Nicaragua, en España y en todo el mundo afronta hoy en día el sistema educativo. Vamos a hablar de cuál es el papel del profesor, cuál es el papel del estudiante y sobre todo qué suma y qué resta Internet en este proceso. Quiere decir entonces que estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de la posibilidad de tener cómo conversar con maestros fuera del país que te pueden instruir muchísimo más que los maestros que están acá, o igual, o de una mejor forma, o instruirte hacia un camino que a lo mejor nosotros por nuestras limitaciones no podemos, pero más o menos se trata de eso. Sí, así es. Bueno, de hecho, FUNIVER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, es una fundación que se dedica a lo que es promover la educación a distancia, tanto en el área de maestrías, posgrado, doctorado y especializaciones. Entonces, sí, la idea es que nadie se quede sin estudiar, que no hayan barreras de tiempo, espacio, barreras económicas también, porque la fundación tiene una parte, un área de becas, donde tiene un programa de becas. Y eso, ¿verdad? Por eso también estamos con Santiago el día de hoy para promover en la conferencia lo que es la educación, cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Cómo es hacia lo que vamos. Santiago, ¿qué tan complicado es que haya apertura de parte de la educación tradicional a saltar hacia la educación en línea y ocupar las nuevas tecnologías de la mejor forma? Bueno, por un lado ha habido una resistencia porque muchas veces se ha visto lo tecnológico como un enemigo, quizá porque se ha malinterpretado el cambio. La tecnología es algo que suma, algo que complementa y nunca es algo que sustituye el papel y el rol del profesor. Y aquí es un poco donde tenemos que llevar la reflexión. Tenemos que tomar conciencia de que los docentes, los estudiantes, las familias, toda la sociedad se puede beneficiar del cambio y del impacto que supone Internet y lo tecnológico a nivel educativo. Esto no va a funcionar si nos limitamos a comprar aparatos. No se trata de eso. Se trata de hacer una inversión en pedagogía, en contenidos y sobre todo en preparar a nuestros profesores para que sepan utilizar esas herramientas. Quiere decir que
efectivamente no se trata nada más de tener una computadora y poder conectarte, sino que hay que hacer una inversión mucho más amplia. ¿Quiénes pueden participar en esto? En la conferencia. La conferencia es abierta. Funiver, en alianza con Comunica, que es una agencia de comunicación y relaciones públicas, estamos organizando la conferencia. Es abierta, están invitados todas las personas, hemos invitado a estudiantes, docentes, encargados de empresas, del área de recursos humanos, todas aquellas personas que sientan algún tipo de interés en la educación y que quieran conocer un poco más de cómo es esto de la educación 3.0. ¿Dónde es la actividad y a qué hora? La conferencia es el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Hotel Barceló Managua. Ok. Los primeros contactos que has tenido en Nicaragua, que tienen que ver, esto puede ser algo que provoca resistencia en muchos, pero apasiona a un montón de gente también. ¿Qué has podido captar hasta ahora? Bueno, yo hace tiempo, ¿no?, que conozco este país, es un país que me encanta, y aunque sea caliente. Aunque sea caliente, sí, en todos Muy los caliente. Lo que yo destacaría de Nicaragua, y creo que es uno de sus principales valores, es el componente humano. Cuando he tenido la oportunidad de intercambiar este tipo de reflexiones con estudiantes, he podido percibir que hay una gran voluntad de aprender cada vez más, un grupo humano deseoso de ampliar sus conocimientos y, por lo tanto, creo que una esperanza de futuro muy interesante. En la misma línea, con profesores de diferentes universidades, tanto Funiver como otros centros que he podido entablar contacto, yo observo que hay una gran voluntad de investigar, de saber qué está pasando en el país, de diagnosticar cuáles son las situaciones y los escenarios para aprovechar las posibilidades de Internet en beneficio de este cambio. Y Funiver con las universidades nicaragüenses, con el CNU, ¿cuál es la relación que tienen? ¿Hay algún tipo de contacto? ¿Va a estar alguien representándolos en el evento? ¿Los han invitado? Sí, de hecho hemos invitado a bastantes universidades. Funiver actualmente tiene un convenio de colaboración con algunas universidades nacionales, como puedo mencionarte la UCA, la UNI, la UNAN. Entonces, por supuesto, esperemos que estén por ahí. Ya estuvieron cordialmente invitados. Ojalá y que así sea. Gracias, Ivonne, por habernos acompañado. Muchísimas Santiago, gracias. Suerte. Mucho gusto. Bienvenido siempre. Perdió el Barcelona. Así es. O sea, no es para marcarte la mañana, pues otra vez. Hay que perder alguna vez también para aprender. Gracias por habernos acompañado, Santiago. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias por habernos invitado y recibido. Amigos televidentes y oyentes, vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Uriel Pineda, máster en Derechos Humanos, está con nosotros desde México. ¿Qué perfil debe cumplir el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua? De esto y más conversaremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. ¡Qué rico! Entero, revuelto, cocido o como más te guste. Consumir huevo Nica siempre es lo mejor. Nos garantizan ahorro, salud, nutrición, accesibilidad. El huevo, el alimento más completo y nutritivo. Comisión Nicaragüense del Huevo. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso. A los amigos televidentes y oyentes que nos estaban preguntando, como estábamos conversando bastante rápido con Santiago y con Ivonne, nos están preguntando que si lo van a seguir por línea o van a transmitir por línea el evento de hoy. Vamos a preguntarles, ahorita les doy el dato ya. Tenemos una llamada telefónica, les pido brevedad nada más, por favor. ¿Aló?
Buenos días, maestro. ¿Qué dice don Alfonso? Aló. Hombre, aquí perdiendo siempre el programa. Hoy es 4 de abril, don Luis. Sí. No es un día cualquiera. 61 años cuando los cafetales de Villamba se tiñeron, se bañaron de sangre con el puño de hierro de la dictadura de Somoza. Yo estaba monitoreando, nadie se acuerda. Y los pueblos que no recuerdan a sus héroes y a sus mártires son pueblos ingratos. Y yo creo que debemos de recordar que ese 4 de abril de 1954 fue un día trágico, que debemos recordarlo, que debemos enseñarle a la juventud que en este país han habido hombres que han brindado su vida por la libertad de Nicaragua. Y voy a mencionarlos rápidamente, no a todos, ¿verdad? Pablo Ulial, a la cabeza, a los hermanos Baerbones, a Mayor Soler, un dominicano que pertenecía a la Legión del Caribe, Luis Gavarri, el capitán Alfaro. Esta conspiración fracasó porque hubo un delator, pues, que se aguadió, que se rajó a última hora, y creyendo que todo estaba al descubierto, se fue a la jefatura de la Guardia. Así que recordemos con respeto, con cariño, a los héroes de 54, porque no hay héroes de izquierda ni de derecha. Los héroes son héroes y hay que respetarlos. Gracias, don Alfonso, por su llamada. Son fechas que, al menos a mí, por lo menos, no me hacen clic, porque al final, pues, son cosas históricas, ¿verdad? Pero si don Alfonso, que tiene todo ese recorrido, nos menciona, pues, hay que apuntalarlo. Dice por acá: saludos a los presentes, sería lindo el día que la juventud nicaragüense le ponga la misma emoción que le pone a los clásicos españoles a la problemática del país, como son el despale, la falta de agua y el mal uso de los recursos naturales. Dice Bismarck Tapia, me parece a mí que es interesante, ¿eh? El día que pongamos un estadio virtual para hablar de despale, una conferencia, tengo unos 10.000 muchachos ahí, ¿ah? Para hablar del despale, para hablar de la falta de agua. ¿Se duermen? Hombre, yo creo que no. Está con nosotros vía Skype Uriel Pineda, máster en Derechos Humanos, es catedrático allá en México del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de México. Bienvenido, Uriel, te hemos invitado porque creemos que es importante, a propósito de que ya se presentaron 2 candidatos a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, ocupar el cargo de procuradores. Está Corina del Carmen Centeno Rocha y está el doctor Álvaro Leiva. Esos son los 2 candidatos que han sido presentados, uno por el presidente Ortega, que es el caso de doña Corina, y en el caso de Álvaro Leiva por el del partido de la Alianza PLI, ahí en la Asamblea Nacional. Pero al margen de esos candidatos, Uriel, ¿de dónde nace la figura del Procurador de Derechos Humanos, como lo conocemos nosotros, y el Ombudsman, como se le dice a nivel internacional? Bienvenido a Café con Vos. Gracias, Luis, por la invitación y pues por darme la oportunidad de participar en este programa, ¿no? Pues bien, mira, el Ombudsman es una figura que surge en Suecia ya hace un par de siglos y surge justamente con el objetivo, con el propósito de tener un referente fuera del gobierno o externo del gobierno que logre frenar o que logre crear conciencia sobre el abuso en el ejercicio de la autoridad. A partir de los años 80 hay un movimiento internacional, por así decirlo, para que esta figura sea contemplada en las constituciones de los diferentes países. Y eso deriva justamente en una conferencia realizada en París en el año de 1991, donde son adoptados, digamos, a instancia de Naciones Unidas, los llamados principios de París. Es decir, ¿cuál es el rol de esta institución de Ombudsman, que significa defensor del pueblo? Ya más modernamente podés encontrar la referencia de Ombudsperson en atención, digamos, a la equidad en género, pues, porque Ombudsman está referido al hombre y Ombudsperson es más neutro, pero en todo caso la figura es la misma, es decir, una persona que se
encargue justamente de interactuar entre el ciudadano que ve violentados sus derechos y el gobierno en el ejercicio de sus funciones. En Nicaragua, Uriel, tenemos Procuraduría de Defensa para los Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desde el año 95. Bueno, 95 se crea constitucionalmente, creo que un par de años después, no preciso el dato, es que se elige al doctor Benjamín como primer procurador. Benjamín Pérez Fonseca. ¿Perdón? Benjamín Pérez Fonseca. Exacto, don Benjamín Pérez Fonseca. Y el profesor Parrales, ¿no? ¿Y el profesor Parrales? No, ahí sí el dato te lo debo, pero... O Corrales, el profesor Corrales, Diego Corrales creo que es. Bueno, adelante. Bueno, en Nicaragua se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el 95 a nivel constitucional, recordarás ese proceso de reforma, pero ciertamente no ha tenido como el perfil que ha adquirido en otros países, ¿no? Es decir, el rol ha sido muy discreto. Yo creo que a nivel centroamericano probablemente quien más haya explotado esta institución en Costa Rica con su llamada Defensoría del Pueblo, que ha estado incluso muy presente en la defensa de los derechos de los nicaragüenses migrantes en Costa Rica, ¿no? Sí. Y ha tenido protagonismo en otras cosas. Pero, te digo, a nivel regional esta figura ha sido muy determinante porque en los últimos 15 años es que llama la atención de la comunidad internacional y particularmente del derecho internacional el desarrollo justamente de los derechos humanos. O sea, aunque hay convenciones desde los años 60 y la Declaración Universal desde el 48, básicamente es en los últimos 15 o 25 años donde una vez que desapareció esa decisión entre Occidente y el bloque de la Unión Soviética, es que empieza a desarrollarse más dinámicamente los derechos humanos. Y es por eso que empieza a tener auge totalmente la figura del ombudsman, sobre todo a nivel regional, que hay una gran brecha entre lo que son los derechos humanos conceptualmente y lo que vive la realidad del pueblo latinoamericano. Efectivamente, como te decía, los primeros procuradores y su procurador son Benjamín Pérez Fonseca y el profesor Julián Corrales Munguía. Ellos fueron los que inauguraron, por llamar de alguna manera, esas oficinas de la Procuraduría. Vamos a ir a una pausa comercial. Uriel, cuando volvamos, ¿qué tipo de perfil debe tener el defensor de derechos humanos o el ombudsman que se conoce a nivel internacional? ¿Cómo debe ser esa persona? ¿Qué requisitos debe cumplir? Hay quienes piensan que debería ser una persona que conozca derechos humanos, que haya estudiado algo relacionado con derechos humanos para saber dar paso en la línea de defender los mismos. Otros dicen que no es necesario, pero vamos a hablar de esto luego de la pausa comercial. Disfruta del café con vos. Cada vez más cerca de usted, con su agente Banpro en comercios afiliados, puede realizar de forma rápida, fácil y segura transacciones de consulta de saldos, retiro de efectivo, depósito a cuenta, pago de tarjeta de crédito, venta de tiempo aire, pago de servicios públicos. Recuerde nunca revelar su PIN, exigir su voucher por cada transacción realizada. Para mayor información llama al 2255-9595. Monto máximo de transacción y horario de atención varía según comercio. Banpro, Grupo Promérica. Y Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268.
Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. ...2270-9887 y pueden enviar mensajería de texto al 85-88-2912. Estamos conversando con Uriel Pineda vía Skype. Él es máster en Derechos Humanos, académico de la Universidad Iberoamericana de México. Trabajó por un tiempo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal allá en el país azteca, conversando sobre qué perfil debería de tener el procurador o el nuevo procurador o la nueva procuradora de derechos humanos en Nicaragua. Me reclamaba Uriel durante la pausa, no me preguntaste cómo me gusta el café, y supongo que te gusta con vos, ¿no? Uriel. Yo vengo de familia de cafetaleros, así que desde pequeño me enseñaron la taza de café, aunque la tomo muy poco, he de confesar. El perfil del procurador, ¿cómo debe ser la persona? Te decía antes de la pausa, hay quienes piensan que debe tener conocimientos en estudios de derechos humanos para ser coherente con lo que va a hacer y a saber defender esos derechos, y otros dicen no es necesario eso, con tal de que sea, por ejemplo, una persona que conozca las leyes, cuáles son los límites de las leyes, y esto es suficiente. ¿Cómo debería de ser según tu criterio? Bueno, dicen que cada quien mata las pulgas como puede. Yo creo que este es un debate que debe ser muy inclusivo. Y antes de decirte cómo debe de ser, te puedo decir qué no debe de ser. Okay. Creo que hay dos elementos importantes a discutir en ese sentido. El primero es que la presencia, digamos, de la policía en instituciones públicas es notoria. Es decir, tenemos un ministerio público que está a cargo de 2 excomisionados de la policía y tenemos a otros policías operando. Entonces, desde el punto de vista ético, es incompatible que organismos señalados de violentar derechos humanos o titulares de organismos que han sido señalados de violar derechos humanos asuman el cargo. Creo que eso es una bofetada a la institucionalidad. Y aunque no estamos, digamos, en el caso, porque no es alguien que viene de la policía quien propone el gobierno, pues es importante tener en cuenta el precedente, ¿verdad? Por otra parte, no es conveniente la contaminación política en la designación de un procurador. Te digo por qué. Porque la política es polarizante y lo que se necesita es un perfil, una persona con un enfoque de inclusión. Retomando un poco el tema de los principios de París, te da una especie de trinomio, ¿no? O sea, un punto de convergencia entre la sociedad civil organizada y sectores académicos. ¿Por qué es importante, digamos, esa coincidencia? Porque es necesario que haya legitimidad desde la sociedad civil, es decir, que la sociedad civil encuentre eco o que encuentre respuesta o que encuentre apertura dentro del Ombudsman para atender sus expectativas o para atender, digamos, la estrategia de incidencia y lo que las organizaciones de sociedad civil organizada quieran poner en la agenda pública. Pero por otra parte, ¿por qué no debe o por qué más bien debe de incluirse el ámbito académico? Porque una de las características esenciales de los derechos humanos es justamente la progresividad, es decir, lo que en algún momento no se miraba como derecho, y pensemos en los ejemplos más extremos, el derecho al voto de la mujer en algún momento en Nicaragua no había, eventualmente se reconoce, o sea, los derechos humanos son progresivos. Pero ¿quién dice qué debe ser derecho, qué no debe ser derecho? Normalmente eso sale de justamente las aulas de las universidades, de los académicos, etc. Entonces, esa visión progresiva de los derechos humanos es justamente lo que viene a darle un tinte, una dinámica diferente a lo que es nuestra Procuraduría de Derechos Humanos. En esa misma lógica habrá que plantearse entonces qué necesitamos nosotros como un procurador de derechos humanos. Y el punto o la respuesta a eso sería cuál es nuestra problemática en derechos humanos en Nicaragua. La pregunta también es, cuando me decís el tema de la sociedad civil y lo que has explicado, es que tampoco se puede considerar entonces que, o sea, entiendo, el procurador no debe ser sesgado. O sea, si es electo de la sociedad civil, no quiere decir que la sociedad civil va a ser la privilegiada
al momento de denunciar un caso de derechos humanos. Lo puede hacer también un partido político, lo puede hacer también un empresario, lo puede hacer también un vendedor en el mercado. Es decir, independientemente del origen del procurador, si nace de la sociedad civil, no quiere decir, lo que quiero plantearte es que no puede decir la sociedad civil, este procurador es nuestro y va a responder a nuestros intereses, porque entonces estaríamos cayendo en lo mismo que hemos estado. En polarización. Pero es que ahí hay un elemento que no se percibe en Nicaragua, porque te digo, el perfil de la Procuraduría hasta hoy ha sido permisivo, muy bajo, entonces no se percibe por el ciudadano promedio cuál es la función de la Procuraduría. Los ombudsman viven de su credibilidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que deben de ser objetivos. Mira, hay situaciones en las que se presenta concretamente algo y de antemano te dicen eso es violatorio de derechos humanos, digamos sin mayor rigor. Desde mi experiencia, aprovecho para hacer esa precisión, soy exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde estuve colaborando por un proyecto específico que duró poco más de un año y ahora estoy totalmente de tiempo completo como académico, ¿verdad? Sí. Pero mi experiencia en la Comisión de Derechos Humanos es que al final del día lo que realiza una Procuraduría de Derechos Humanos, o lo que debe de realizar una Procuraduría, son actos de gobierno, son actos de autoridad. Entonces, si hay una denuncia, debe haber un proceso de investigación y debe haber argumentos que fundamenten y encasillarlo en el contenido jurídico para dar una respuesta objetiva de si hay o no una violación a derechos humanos. Pero lo más importante, yo creo, de un procurador de derechos humanos o la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos no es estar diciendo se violó el derecho humano de un privado de libertad y decirlo 40 veces al año. Si hay que hacerlo, se hace, pero el tema es que hay que tener un enfoque, yo diría, integral, en el sentido de que no se siga repitiendo, es decir, apuntalar hacia el problema estructural de la violación a derechos humanos. Por precisarte algo muy concreto del contexto nacional, hace unas semanas se anunció el gobierno que se han liberado 8.000 reos en Nicaragua. Sí. Yo quise encontrar el dato de cuántos han ingresado, es decir, cuánto es el universo actual, me fue imposible por el secretismo gubernamental, pero yo recuerdo que cuando estuve participando en la elaboración de un informe para la Comisión Interamericana sobre el universo de presos en Nicaragua en 2013, hablábamos de entre 13.000 y 15.000 reos. Me están diciendo que en 2 años, o poco más de 2 años, se redujo a la mitad los reos, pero ¿cuánta gente ingresó? O sea, ¿cómo quedó el universo? Pero sobre todo, y perdón que te interrumpa, sobre todo porque yo he sido aquí una de las personas que ha dicho que cada semana ahora nos dicen que desarticulan otra banda, y una banda en Chinandega, otra banda en Rivas, una en Granada. Yo decía, están sacando reos, pero están entrando una gran cantidad también, porque es semanal que Francisco Díaz, el subdirector de la policía, aparece diciéndonos que han desarticulado otra banda y otra banda. Es decir, ese dato de cuánto entra y cuánto sale sigue siendo un misterio. Sí, y muchísima información en poder del gobierno sigue siendo un gran misterio. Pero el punto está en que normalmente esto ocupa la labor de la Procuraduría. ¿En qué sentido? A nivel internacional, más o menos el 60% de las quejas que recibe un ombudsman están asociadas a personas privadas de libertad. Cuando se da esta noticia hay críticas en cuanto a que si el gobierno lo va a integrar a sus fuerzas de choque, etcétera, etcétera, pero mucha especulación porque hay poca información. Sí. El punto está en que ahí fallamos como sociedad civil organizada y se falló también como gobierno en dar mayor información. ¿Por qué? Porque si alguien es liberado, ¿hasta qué punto eso representa una violación al derecho de acceso a la justicia de las personas? O sea, ese tipo de debate, es decir, hablo de las víctimas del delito, ese tipo de debate no se planteó, 1, porque no hay información, y 2, porque siento que la Procuraduría hasta hoy ha operado a modo, es decir, ha operado a intereses del gobierno. Entonces, pero te pregunto, en términos generales, si te preguntara una valoración integral de la Procuraduría, porque hay quienes nos centramos, y me incluyo yo también en eso, en el actuar de Omar Cabezas como procurador, qué hizo, qué no quiso hacer y qué fue muy beligerante al hacer. Pero hay otras procuradurías, o sea, hay
procuradurías, dentro de la Procuraduría está la Procuraduría de la Mujer, está la Procuraduría de la Niñez, está la Procuraduría de la Discapacidad, está la Procuraduría de la Participación Ciudadana. Si te preguntara a estas alturas el papel de la Procuraduría de manera integral, ¿cuál es tu valoración? Mi valoración no es muy distinta de la valoración del ex procurador Omar Cabeza, es decir, es un papel que ha sido totalmente invisibilizado. O sea, esporádicamente se escucha una noticia y no siempre, digamos, de la manera más atinada, por así decirlo. O sea, ha tenido un papel en general la Procuraduría muy bajo, pero este evidentemente obedece a una política. ¿Y sabes en qué es muy grave? Porque Nicaragua llegó a afirmar que no existía tortura en algún momento cuando llegó el subcomité contra la tortura allá por el 2013, mayo del 2013, llegó a decir que no había tortura. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que internacionalmente se le atribuye a la Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua el rol de investigar la tortura. Entonces, evidentemente, si hay una convergencia de intereses entre el gobierno y la Procuraduría, no va a haber un proceso investigativo objetivo para determinar que hay tortura. Entonces, se ha no solo invisibilizado el rol de la Procuraduría, sino que la Procuraduría, puede decirse, se ha convertido en cómplice de violaciones a derechos humanos. O sea, me cuesta muchísimo trabajo decir que en Nicaragua no existe tortura considerando las situaciones de contexto. Pues. Acá hay mensajes, Uriel, de las personas que nos están viendo o escuchando. Dice, buenos días Luis, personas notables para conducir la institucionalidad de los derechos humanos es lo que necesitamos. La actual conducción fue desastrosa en términos de los derechos de los ciudadanos en general, amén de la conducción ética y moral del procurador. Otro mensaje que dice, cualquier persona puede ser mejor que Omar Cabeza. Pues esos son criterios de cada quien. Otro mensaje que dice lo siguiente, ¿le parece que los dos propuestos cumplen con los requisitos de los que están hablando o estamos ante la vista de personas que también tienen un sentido político? Uriel. Muy bien. Bueno, en el caso de la candidata propuesta desde el oficialismo, y quiero decirlo con toda franqueza, pues sinceramente es muy poco conocida su trayectoria dentro del tema de derechos humanos y sobre todo tiene el tema de el dedo oficialista. Eso significa o nos hace sospechar o presumir que su rol va a ser muy similar al de Omar Cabeza, que va a tener una actuación a modo del Poder Ejecutivo. Es lo que podría decirte alrededor de ella. En relación con el candidato propuesto por la bancada opositora, me parece interesante... El doctor Álvaro Leiva. Al doctor Álvaro Leiva, perdón, claro. Me parece interesante, te digo por qué. Algo que no se conoce muy bien es que Álvaro los derechos laborales y tiene un precedente, a mi juicio, muy llamativo, que se tuvo la brillante idea de un litigio estratégico ante la Corte Centroamericana de Justicia. Te digo esto porque nosotros, como defensores de derechos humanos, y no solo la idea de la Corte Centroamericana tuvo resultados graves, que tampoco el gobierno de Nicaragua. Tenemos un poco de, perdón Muriel, tenemos un poquito de interferencia con la comunicación, se nos está cortando un poco tu voz y tu imagen. Vamos a ver si podemos retomarla nuevamente. Vamos a hacer un corte comercial, Uriel, para ver si podemos acomodar un poco la situación de la señal. Vamos a la pausa y volvemos para seguir hablando sobre el perfil que debería tener el Procurador de Derechos Humanos en Nicaragua. Disfruta de Café con Vos. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! ¡Qué rico! Entero, revuelto, cocido o como más te guste.
Consumir huevo Nica siempre es lo mejor. Nos garantizan ahorro, salud, nutrición, accesibilidad. El huevo, el alimento más completo y nutritivo. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan, conversando esta mañana vía Skype con Uriel Pineda, máster en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana allá en México, sobre el perfil del Procurador de Derechos Humanos. Te decía que ahí están los dos. Me decía Álvaro Leiva el tema de la demanda de los trabajadores a la Corte Centroamericana de Justicia. Creo que fue lo último que pude entender, Uriel. Dame audio aquí que no escucho. ¿Tenemos la comunicación? ¿Estamos bien? Espérame, dame un segundo, Uriel. Ahora sí, vamos, adelante, vámonos. En relación al tema de lo que estaba, ha estado recientemente, 2 años, muy activo en tema de derechos humanos, y eso sin duda propone mejor que es contendiente desde el oficialismo, ¿verdad? Sin embargo, te decía al inicio del programa que hay que tener presente qué es lo que necesita Nicaragua como procurador de derechos humanos. Desde el análisis que yo hago en la problemática de derechos humanos en Nicaragua, siento que pasan cosas muy graves, y a pesar de que pasan cosas muy graves, el gobierno, mal que bien, ha tenido éxito en que esto no trascienda. Y eso es preocupante porque significa que como sociedad civil nos hace falta un poco, o nos hace falta algo. Y te pongo en contraste, por ejemplo, la situación de Venezuela. O sea, Venezuela durante el gobierno de Chávez, que duró también 10 años, un poco más tal vez, o sea, obtuvo como 5 o 6 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la sociedad civil Venezuela está como muy organizada y está como muy beligerante en el tema de derechos humanos, y a pesar de que en Nicaragua ocurren cosas tan graves como en Venezuela, no hemos sido tan asertivos como los venezolanos. Entonces algo está fallando desde la sociedad civil. En ese sentido, un nuevo procurador de derechos humanos puede presentar la oportunidad de fortalecer la estructura de sociedad civil, establecer una agenda de derechos humanos, y creo que el principal reto justamente es, como ha avanzado los derechos humanos a nivel internacional, traer al debate nacional esa actualización, es decir, hablar de los estándares internacionales, que se considera violatorio de derechos humanos a nivel internacional y que nosotros no lo percibimos en Nicaragua. Y hay un problema ahí estructural, que ciertamente en Nicaragua, en general el gobierno, por su secretismo, no sé qué tanto haya avanzado en esto, pero muy probablemente muy poco, el tema de visualizar los indicadores de derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo de México. México, hace 5 años, el debate sobre bullying, es decir, el acoso escolar, era invisibilizado. O sea, sabían que había bullying y hasta ahí no va. De repente se decide crear indicadores de derechos humanos para medir el bullying en México, y resulta que es el país con el segundo país con nivel de violencia en este fenómeno, ¿no? Con el bullying. Entonces hay cosas que hay que visibilizar. Hablamos mucho, por ejemplo, de la violación o más bien de la participación de la mujer en política y demás, pero ciertamente no se ha medido el impacto. Entonces hay mucho de dime que te diré en el tema de derechos humanos y no hay una medición objetiva. Entonces, para centrar el tema o el debate de derechos humanos hay que tener esas mediciones objetivas. Y esto, ¿por qué es importante? Porque va a centrar el debate público. Es decir, si se vuelve correctamente o políticamente correcto hablar de derechos humanos, entonces el discurso de derechos humanos va a llegar a la clase política, quien es que justamente tiene el poder de hacer los cambios, tanto legislativos como administrativos, para, digamos, mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses y evidentemente tener como espacios de convergencia donde se puedan tomar decisiones y que el país siga creciendo. Hay mensajes acá en Twitter de @Café con Bosni, dice Indy Mayorga: Omar Cabezas dejó muchos casos pendientes. Ejemplo, Ocupa INS, las agresiones contra los campesinos que marchan contra el canal son 2 de ellos.
comentarios de Indy, pero quería preguntarte, ¿es lo mismo ser un procurador de derechos humanos que un defensor de derechos humanos desde la sociedad civil? Definitivamente no es lo mismo. Y te explico por qué. Cuando sos defensor de derechos humanos desde sociedad civil, tenés una agenda. Es decir, querés posicionar un tema y querés tener una estrategia de incidencia en autoridades y demás. Pero no se ve un enfoque integral. En cambio, cuando se es procurador hay dos elementos diferentes, o cuando se defiende derechos humanos desde la Procuraduría hay dos elementos diferentes. El primero es que sos autoridad y en consecuencia no vas a decir al peso de la lengua, por decirlo coloquialmente, que hay violación a derechos humanos. Tenés que demostrarlo, porque la credibilidad de la institución y justamente que se haga ese punto de convergencia social va a depender en que sea un ente objetivo, es decir, ni a modo de gobierno ni un activismo a ultranza, es decir, muy pasional sin nada de fundamento jurídico, por así decirlo, en cuanto a la determinación de una violación a derechos humanos. Entonces, por una parte tenés que ser objetivo y por otra parte tenés que ser como, digamos, no solo en el tema de la objetividad, sino como sos un investigador un tanto imparcial, es decir, a la luz de los hechos, a la luz de la evidencia que tenés, determinar si hubo o no responsabilidad por parte del Estado, porque de eso va a depender justamente tu credibilidad y que siga siendo referente en sociedad civil y que el gobierno evidentemente acate o logre tener esa incidencia en el gobierno. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría, por ejemplo, traer a debate, o sea, qué tan vigente o en relación a los estándares internacionales está la ley de la Procuraduría. Y te digo esto por lo siguiente, en México, durante el 2014, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aspiraba a su periodo de reelección y unas organizaciones de sociedad civil empezaron, digamos, a tener iniciativas de incidencia y presentaron una iniciativa ante el Congreso para hacerle un juicio político por justamente un papel omisivo en problemas estructurales. Recordemos que México tiene problemas muy graves de derechos humanos, sí, y esta equivalencia de nuestro procurador había tenido un papel muy a modo también, pero nada que ver a los niveles que, por cierto, que firmó un convenio de colaboración con Omar Cabezas en algún momento, pero nada que ver con la Procuraduría Invisibilizada de Nicaragua. Incluso para las manifestaciones que hubo el 1 de diciembre cuando toma posesión el presidente Peña Nieto, que hubo represión, hubo detenciones masivas y demás, él dijo que la autoridad había actuado como debía actuar, en contrario a lo que dijo, por ejemplo, otro organismo público de derechos humanos, que determinó que sí había responsabilidad de las autoridades de abuso policial. Es decir, era alguien muy a modo. Entonces, esta sociedad civil se organizó y le hizo una iniciativa de juicio político para que rindiera cuenta de por qué no hacía su papel. Pero a esos niveles de organización no llegamos a Nicaragua. ¿Alguien le pidió cuentas a Omar Cabezas? Pues no, él salió sin pena ni gloria en relación a su rol. Uriel, el tiempo se nos ha acabado, pero quiero, antes de terminar el programa, saber si tenemos la madurez político-social para decidir la escogencia de un procurador con un perfil como el que hemos estado conversando a lo largo de este programa. Bueno, yo creo que existe una alta concentración del poder en Nicaragua y eso no permite un debate abierto, franco, sincero y objetivo sobre quién debe ser un procurador o quién debe ser un magistrado de la Suprema Corte, porque lo que hay es un afán de acumulación y del poder y sobre todo de mantenerlo. Entonces es un espacio que el presidente considera suyo y que no va a ceder un ápice para nadie. Entonces a él no le conviene que le cuestionen su gestión y en consecuencia no va a permitir la designación de un procurador de derechos humanos independiente. Gracias, Uriel Pineda, máster en Derechos Humanos, conversando con él desde México, por habernos acompañado, por habernos ilustrado un poco sobre ese perfil que debería tener el Procurador de Derechos Humanos. Suerte, Uriel, en tu estadía por México. Gracias, Luis. Buen día. Amigos televidentes y oyentes, eso es lo que debería de ocurrir en el país al pensar en qué persona debería ser electa como el nuevo procurador o la nueva procuradora de derechos humanos. Vamos a ver qué pasa. Los amigos que preguntaron por la conferencia de Santiago Tejedor no van a transmitirla por internet, no hay manera de seguirla, solamente es presencial, así que pues lamentablemente no hay un sitio web al que puedan ustedes acceder y conectarse para ver
la transmisión de esta interesante conferencia que se va a dar esta tarde allá en el Hotel Barceló Managua. Les agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos martes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.